El berserker pagano halla a una doncella crucificada, y su cartel despierta la ira. El frío de Wessex se clavaba en los huesos como esquirlas de hielo. Rolf Corazón de Lobo, su horda de pieles y acero, avanzaban, fantasmas nórdicos en tierra ajena. El aire cortante, el silencio henso. Entonces la vieron, clavada a un viejo roble helado como un blasfemo icono sajón. No era un guerrero, una mujer, vestida de blanco, la túnica manchada de carmesí contra la nieve virgen. Una monja, ojos antes puros, ahora empañados por el sufrimiento gélido. Sus manos, sus pies, acero sajón. Bajo ella un trozo de madera toscamente tallado. Runas, no sajones, nuestras runas, profanadas. Un anatema contra el All Father, acusando a los hombres de Rolf del sacrilegio más vil imaginable. Una mentira, una trampa para encender la guerra santa. La furia, esa bestia dormida en el pecho de Rolf, despertó con un rugido silencioso. El berserker sentía el ardor, pero también el veneno de la deshonra. Ser acusados de algo tan cobarde, ellos no profanaban así. Mientras la sangre hervía, un suspiro helado rompió el aire. La doncella, apenas viva, sus labios resecos, se movieron. Un murmullo, una palabra, un nombre amaldizuado en la saga de su propio clan. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito en el canal. No quiero que você pierda ningún episodio exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, de cuán cidade você está asistiendo. Adoro conocer a cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. De hecho, un nombre amaldizuado en la saga de su propio clan. Un nombre que susurraba traición. La doncella no moría por mano sajona al azar. Era el sacrificio perfecto en un juego orquestado. Alguien que conocía a Rolf. Alguien que conocía su honor, su furia y cómo usarlo en su contra. No era solo la rabia contra el fanático obispo sajón que buscaba una excusa para la guerra santa, o contra el lord local que quizás lo apoyaba. Era la helada certeza de la podredumbre desde dentro. La doncella crucificada, un espectro de inocencia usada, anclaba el peso de la deshonra a su alma pagana. Rolf no solo debía encontrar a los asesinos que mancharon el roble con sangre inocente y runas falsas. Debía cazar al lobo vestido de cordero entre sus propias filas, aquel que tejía esta red de engaños que amenazaba con incendiar Wessex, destruir a su horda, deshonrar a su jarl y pisotear el sagrado código nórdico. El eco del nombre susurrado era más frío que la nieve, un juramento de sangre y venganza que lo impulsaba a desentrañar la telaraña de mentiras. Un berserker guiado por el fantasma de una doncella cristiana y la ardiente necesidad de purgar la traición. Purga la traición. La bestia en Rolf se soltó. Con un rugido mudo que solo su horda entendió, desenvainó su hacha, no para golpear, sino para cortar. Cada golpe hendía la cuerda helada, no la madera. Sus hombres se movieron, autómatas en su furia contenida. Dos de los más fuertes se posicionaron, esperando el peso muerto. El acero cantó contra el cáñamo endurecido. La doncella cayó en sus brazos, un fardo de hueso, frío y túnica rasgada. El carmesí sobre el blanco se veía aún más violento de cerca. La depositaron suavemente en la nieve, como si temieran romperla. Rolf se arrodilló,
su piel quemada por el frío de la mancha de sangre seca en su guante al tocarla. Sus ojos, 2 brasas bajo la cresta de su yelmo, la taladraron. La horda se apiñó, sus rostros rudos, escrutando. Murmullos bajos, como el viento helado entre los árboles. Rabia, desprecio por la debilidad sajona que usaba a una mujer. Pero también confusión. ¿Qué significaban esas runas? Ese nombre. La doncella tembló. Un estertor, no por el frío de Wessex, sino por un frío interno que la consumía. Abrió los ojos. No había pureza ahora, solo la desolación del fin. Fijó su mirada en Hrolf, en el rostro curtido bajo el yelmo emplumado de cuervo, en la barba enmarañada por el hielo, en los ojos que ardían con una pregunta brutal. Sus labios resecos volvieron a moverse. El nombre, el mismo murmullo de antes, apenas audible sobre el crujido de la nieve bajo las botas pesadas. Freya, la runa del silencio cayó sobre la horda. No era solo un nombre, era el nombre, el eco de una historia antigua, de una traición que desgarró clanes, de un juramento de sangre que aún resonaba en los huesos de los descendientes. Hrolf se congeló, el ardor de la furia pagana repentinamente helado por un terror que no conocía en la batalla. Se inclinó más, su voz un susurro ronco, casi desesperado. «Freya, ¿quién eres?» La doncella exhaló un aliento que se perdió en el aire helado. Y entonces habló de nuevo, con una claridad terrible. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillando con una luz extraña, casi salvaje. No la luz de una monja moribunda, la luz de alguien que guardaba un secreto más viejo y más oscuro que la sangre en sus manos. Su voz era débil, sí, pero cada palabra cayó como un martillo sobre el corazón de Rolf. «Soy yo, hermano, Freya, la que creíste perdida, la que ellos encontraron y usaron, la que susurró el nombre del que nos vendió». El mundo de Hrolf se partió. Freya, su hermana, la niña desaparecida años atrás en una incursión, dada por muerta, que llevaba el mismo nombre que la traidora de las sagas antiguas de su linaje, un nombre que su madre había temido incluso pronunciar después de su nacimiento, la que ahora estaba crucificada, un peón en el tablero sajón, pero con un conocimiento que hendía más profundo que cualquier hacha. La traición no estaba solo en un nombre susurrado, estaba encarnada en la carne y hueso que él creía perdida para siempre. La trampa sajona no era solo para incriminarlo, era para traer a la luz, de la forma más brutal, la herida más profunda de su propio pasado, vinculándola al presente sangriento. El lobo no estaba solo en sus filas, estaba en los ojos de la hermana que él había llorado, ahora convertida en el nudo de una conspiración que olía a sangre de familia y venganza profana. El frío de Wessex ya no era solo el viento, era la mano helada del destino, apretando su garganta, mostrándole que la caza por la traición comenzaba, irónica y horriblemente, salvando a la presa. Salvando a la presa. Rolf miró a su hermana Freya, no a la monja, no al ícono blasfemo, sino a la niña que recordaba, en los ojos desolados de la mujer que agonizaba en la nieve. La furia se heló, dejando un vacío brutal en su pecho. Freya, viva, así, la runa de la traición, ese nombre maldito en su linaje, encarnada en la carne y el hueso de su propia sangre, era un golpe más cruel que cualquier hacha sajona. «El nombre», susurró Hrolf, la voz rasposa, su aliento formando una niebla tenue. «¿El nombre del que nos vendió? ¿Quién es?» Los ojos de Freya, extrañamente brillantes ahora, se posaron sobre él,
luego se desviaron hacia el grupo apiñado de guerreros. Una sombra de algo, reconocimiento, desprecio. La tensión se hizo insoportable. El aire ya no crujía por el frío, sino por la expectativa brutal. Sus labios agrietados volvieron a moverse, lentos, deliberados. No era un murmullo moribundo esta vez. Era una sentencia. Sven. El nombre cayó como una piedra en un estanque helado. Sven, no un desconocido. Sven Huesos Rotos, su lugarteniente. El hombre que había luchado a su lado en innumerables incursiones. Su escudo hermano, su mano derecha. La runa del silencio volvió, pero ahora era un grito ahogado en cada garganta nórdica. Los ojos de la horda se movieron, lentamente hacia donde estaba Sven, inmóvil en el perímetro del grupo, su rostro sombrío y sin reacción. Pero Rolf no llegó a volverse. No hubo advertencia, solo un destello de acero y el sonido húmedo y terrible de metal hundiéndose en carne. El mundo de Hrolf estalló en dolor, no por un golpe de frente, no por un enemigo sajón. El acero le había entrado por la espalda, justo debajo del omóplato, una puñalada brutal que le arrancó un rugido ahogado, mitad furia, mitad agonía. Cayó de rodillas en la nieve, la cara contra la túnica ensangrentada de su hermana. El grito de la horda fue instantáneo, un trueno pagano de horror y rabia. El caos se desató, espadas desenvainadas, hachas alzadas. Pero ya era tarde. Svein, el traidor nombrado, no había esperado confirmación, no había negado, había actuado. Con la velocidad de un lobo atacando a su propia manada, había clavado su cuchillo en el jarl antes de que nadie pudiera reaccionar. Hrolf sentía el calor empapando su espalda, un ardor que no era la furia, era su vida escapando. Levantó la cabeza con esfuerzo, la nieve manchada de su propia sangre. Sus ojos, dos brasas agonizantes, buscaron a Svein. Lo vio brandir el cuchillo, no en defensa, sino en una postura de ataque listo. Su rostro, siempre leal, ahora una máscara de fría determinación. Y entonces Rolf vio a su hermana, Freya, la doncella crucificada que acababa de salvar, la clave de la traición, la supuesta víctima. Sus ojos, esa luz extraña que Rolf creyó la del fin, ahora brillaban con una intensidad que helaba la sangre. No había dolor en ellos, no había debilidad. Había victoria. Una sonrisa fina, casi imperceptible, curvó sus labios agrietados. No era la sonrisa de una hermana perdida, era la sonrisa de la araña que ve su red cerrarse. La runa de la traición no era solo un nombre en una saga antigua, era un veneno que corría por la sangre de su linaje, resurgiendo en el momento exacto, a través de la carne que creyó redimida. No había salvado a una presa, había liberado al halcón del traidor, al que le susurró el nombre del lobo, justo a tiempo para permitir que el lobo desgarrara al jarl. La venganza de Svein no era por las runas profanadas, era la suya, personal, ligada a Freya, ligada a la antigua traición, y ahora sellada con la sangre del corazón del lobo. El frío de Wessex se volvió el frío del acero en su espalda, la certeza de que su acto de compasión no había traído redención, sino la estocada final de un plan tejido con hilos de familia, sangre y la risa silenciosa de un destino cruel. Muy bien, necesitamos ahora una palabra. Seien, muy bien. Siento que siempre he venido. Sei, Wessex, sin vez, son, misterio antiguo, risa silenciosa de un destino cruel. El frío en la espalda de Hrolf hirvió, un veneno líquido que le robaba el aliento y la fuerza. El rugido ahogado que escapó de sus labios no era solo dolor, era la humillación, la incredulidad brutal. Cayó, no derribado por el enemigo en un campo de honor,
sino apuñalado por la sombra en su propia puerta. Su rostro se hundió en la túnica de su hermana, el carmesí tibio contra su piel helada. Un presagio macabro. La horda, ese muro de furia nórdica, estalló. El grito que resonó en el aire gélido era una mezcla cruda de horror, rabia y la desorientación total que siembra la traición interna. Las espadas salieron de las vainas con un silbido salvaje. Los escudos se levantaron por instinto. Los ojos, que un instante antes escudriñaban a Freya, ahora buscaban a Svein, el lobo que se había quitado la piel de cordero en el acto más vil. Svein no huyó, se quedó inmóvil, el cuchillo ensangrentado todavía en su puño, la hoja goteando sobre la nieve. Su rostro, antes pétreo, ahora mostraba algo aquín a un propósito sombrío, una convicción helada. No era la locura de un berserker desatado, sino la precisión gélida de quien ha esperado este momento. Se posicionó, no para defenderse de la horda que lo rodeaba, sino para observar. Sus ojos no estaban en Rolf, estaban en Freya. Y Freya se levantó. No se levantó con la debilidad de una moribunda, ni con el dolor de quien ha sido martirizada. Se levantó con la inquietante gracia de alguien que acaba de completar un ritual. El frío de Wessex no la tocaba. Sus ojos, esa luz extraña que Rolf había visto, se encendieron con una intensidad que no era humana, no era de monja, no era de hermana perdida. Era la luz de una estrella fría y antigua, la de algo que había dormido bajo la tierra y la sangre. Su voz, que antes era un murmullo reseco, resonó ahora en la quietud brutal que se impuso tras el grito de la horda. Clara, firme, desprovista de sufrimiento. Cada palabra cayó como una piedra rúnica, tallada con un propósito terrible. Sí, Svein, lo has hecho bien. El corazón del lobo sangra por la misma herida que nuestro linaje recibió hace generaciones. El aliento se cortó en 100 gargantas. ¿Nuestro linaje? ¿Svein compartía linaje con Rolf y Freya? La trama se retorció con una violencia que superó el acero en la espalda de Rolf. Pero Freya continuó, su mirada barriendo a la horda, sus ojos clavándose en aquellos que habían servido fielmente al Jarl caído. Él pensó que me había salvado, que desataría mi venganza sobre un traidor externo. ¡Qué ciego! La traición, la runa negra de nuestra sangre, nunca se fue, solo esperó. Una sonrisa, esa misma sonrisa de araña, se amplió en sus labios. El nombre Freya no es solo una hermana perdida, Rolf, es un juramento. Es la memoria de la primera Freya, la que fue robada, la que fue silenciada por tu propio bisabuelo, Jarl, la que se convirtió en la semilla de nuestra maldición. La sangre de Rolf se heló en sus venas, más allá del frío de la nieve. No era solo Svein el traidor, era la antigua Freya, la traidora de las sagas, la que no había traicionado, sino que había sido víctima. Y esta Freya, su hermana, no era la víctima de un complot sajón, era el eco de la venganza ancestral, un espíritu renacido o habitado, usando el nombre maldito y la sangre de su linaje para corregir un agravio de siglos. El lobo no estaba solo en sus filas, estaba en la carne de su hermana resucitada, la que él, en su compasión, había liberado de la cruz, solo para permitir que el destino ancestral reclamara su precio. La crucifixión no era solo una trampa sajona, era la ceremonia, la purga del viejo error, la liberación de la venganza guardada. La horda se dividió visualmente. La conmoción se transformó en una elección instantánea, brutal. Algunos retrocedieron de Svein y Freya, horrorizados. Otros,
aquellos con rencores ocultos o lealtades secretas, o quizás tocados por la magia oscura que emanaba de Freya, se movieron, no para atacar, sino para rodear. Svein no era el único con una conexión inesperada. La runa de la traición no había terminado de revelarse. Estaba tejiendo su red, no solo en las filas de Jarl caído, sino en la misma historia de su linaje, usando la sangre y la fe, la piedad y la venganza, en una danza macabra en la nieve. Una danza que solo estaba empezando. Una danza que solo estaba empezando. El frío en la espalda de Rolf hirvió, un veneno líquido que le robaba el aliento y la fuerza. El rugido ahogado que escapó de sus labios no era solo dolor, era la humillación, la incredulidad brutal. Cayó, no derribado por el enemigo en un campo de honor, sino apuñalado por la sombra en su propia puerta. Su rostro se hundió en la túnica de su hermana, el carmesí tibio contra su piel helada, un presagio macabro. La horda, ese muro de furia nórdica, estalló. El grito que resonó en el aire gélido era una mezcla cruda de horror, rabia y la desorientación total que siembra la traición interna. Las espadas salieron de las vainas con un silbido salvaje, los escudos se levantaron por instinto. Los ojos que un instante antes, Svein no huyó, se quedó inmóvil, el cuchillo ensangrentado todavía en su puño, la hoja goteando sobre la nieve. Su rostro, antes pétreo, ahora mostraba algo akin a un propósito sombrío, una convicción helada. No era la locura de un berserker desatado, sino la precisión gélida de quien ha esperado este momento. Se posicionó, no para defenderse de la horda que lo rodeaba, sino para observar. Sus ojos no estaban en Rolf, estaban en Freya. Y Freya se levantó. No se levantó con la debilidad de una moribunda, ni con el dolor de quien ha sido martirizada. Se levantó con la inquietante gracia de alguien que acaba de completar un ritual. El frío de Wessex no la tocaba. Sus ojos, esa luz extraña que Rolf había visto, se encendieron con una intensidad que no era humana, no era de monja, no era de hermana perdida. Era la luz de una estrella fría y antigua, la de algo que había dormido bajo la tierra y la sangre. Su voz, que antes era un murmullo reseco, resonó ahora en la quietud brutal que se impuso tras el grito de la horda. Clara, firme, desprovista de sufrimiento. Cada palabra cayó como una piedra rúnica, tallada con un propósito terrible. Sí, Svein, lo has hecho bien. El corazón del lobo sangra por la misma herida que nuestro linaje recibió hace generaciones. El aliento se cortó en 100 gargantas. Nuestro linaje. ¿Svein compartía linaje con Rolf y Freya? La trama se retorció con una violencia que superó el acero en la espalda de Rolf. Pero Freya continuó, su mirada barriendo a la horda, sus ojos clavándose en aquellos que habían servido fielmente al Jarl caído. Él pensó que me había salvado, que desataría mi venganza sobre un traidor externo. ¡Qué ciego! La traición, la runa negra de nuestra sangre, nunca se fue, solo esperó. Una sonrisa, esa misma sonrisa de araña, se amplió en sus labios. El nombre Freya no es solo una hermana perdida, Rolf. Es un juramento. Es la memoria de la primera Freya, la que fue robada, la que fue silenciada por tu propio bisabuelo, Jarl, la que se convirtió en la semilla de nuestra maldición. La sangre de Rolf se heló en sus venas, más allá del frío de la nieve. No era solo Svein el traidor, era la antigua Freya, la traidora de las sagas, la que no había traicionado, sino que había sido víctima. Y esta Freya, su hermana, no era la víctima de un complot sajón, era el eco de la venganza ancestral, un espíritu renacido o habitado,
usando el nombre maldito y la sangre de su linaje para corregir un agravio de siglos. El lobo no estaba solo en sus filas, estaba en la carne de su hermana resucitada, la que él en su compasión había liberado de la cruz solo para permitir que el destino ancestral reclamara su precio. La crucifixión no era solo una trampa sajona, era la ceremonia, la purga del viejo error, la liberación de la venganza guardada. La horda se dividió visualmente. La conmoción se transformó en una elección instantánea brutal. Algunos retrocedieron de Svein y Freyja, horrorizados. Otros, aquellos con rencores ocultos o lealtades secretas, o quizás tocados por la magia oscura que emanaba de Freyja, se movieron, no para atacar. Svein no era el único con una conexión inesperada. La runa de la traición no había terminado de revelarse. Estaba tejiendo su red, no solo en las filas del Jarl caído, sino en la misma historia de su linaje, usando la sangre y la fe, la piedad y la venganza, en una danza macabra en la nieve, una danza que solo estaba empezando. Pero el golpe mortal no había silenciado a Hrolf. Su mente, empapada en agonía y el horror de la revelación de Freyja, seguía ardiendo, y al hundir su rostro en la túnica empapada, un detalle menor, ignorado en el pánico, se clavó en su conciencia moribunda con la fuerza de 1000 hachas. La túnica blanca ahora escarlata. La monja. Había sangre, sí, pero no solo en el pecho y los miembros donde el acero había entrado. Había una mancha más antigua, más seca, en el dobladillo inferior. Y un olor, no a nieve y sangre sajona o nórdica. Un olor metálico, a tierra mojada, a hierro viejo. El olor de... Sus ojos se abrieron de golpe, dilatados por un terror que hacía palidecer la muerte misma. Levantó una mano temblorosa, enguantada, y la deslizó bajo el cuerpo inerte de Freyja. Su guante tocó algo frío y duro. No carne, no hueso, metal. Bajo la túnica de la supuesta monja crucificada, adosada a su columna, no había una espalda humana. Había un entramado de hierro oxidado, y entonces una grieta apareció en el rostro de Freyja. No una arruga, no una expresión, una fisura literal. La piel de su mejilla, tensa por la luz antinatural de sus ojos, se resquebrajó como barro seco, revelando no carne, sino un brillo opaco y oscuro debajo. Sus labios agrietados se abrieron para hablar de nuevo, pero el sonido que salió no fue su voz. Fue un crujido de engranajes viejos, un suspiro de fuelle vacío. La luz en sus ojos parpadeó como una brasa al morir. No soy Freyja, corazón de lobo. La voz era robótica, discordante, teñida con el eco metálico del olor. Soy la forja, la que guarda el hierro, la que espera la sangre, del linaje, la que ellos usaron. El objeto, no la doncella. El nombre es una llave. La sangre, el aceite. Svein la miró, con pánico creciente. Su máscara de determinación se desmoronaba. La sonrisa de araña de Freyja se había congelado, reemplazada por la mueca rota del metal expuesto. La luz en sus ojos se apagó por completo. El cuerpo, que un instante antes exudaba poder, se desplomó en la nieve con un peso muerto. El tintineo sordo de metal contra hielo resonando en el aire. La horda se quedó petrificada. No era Freyja, era un constructo, un autómata, un ser, usando el nombre y la sangre del linaje para activarse. La doncella crucificada, ¿era solo una capa? ¿Una marioneta? ¿O el alma de la verdadera Freyja había sido insertada? El golpe en la espalda de Rolf, el plan de Svein, la venganza ancestral.
Todo se retorció en un abismo de horrores que no eran de carne y hueso. Habían estado luchando contra un plan tejido no solo por hombres, sino por algo antiguo, mecánico y sin alma, oculto bajo la piel de una hermana perdida. Y ese algo ahora estaba inactivo, su propósito cumplido o pausado, dejando tras de sí solo el cuerpo inerte de metal y piel, y la certeza de que la runa negra de la traición tenía raíces aún más profundas y aterradoras de lo que cualquier saga podría narrar, raíces que solo la sangre del Jarl moribundo parecía haber regado. El veneno líquido que corroía a Rolf no era solo sangre, era la certeza de que había desatado algo peor que cualquier enemigo. Su mano aún buscaba asidero en la túnica empapada de la cosa inerte bajo él. La piel agrietada, el brillo muerto del metal expuesto, la voz robótica que había profanado el nombre de hermana. El horror pagano se encontró con un terror más frío, el del artificio sin alma. Intentó levantarse, su cuerpo fallando, el mundo girando en manchas rojas y blancas. El grito de la horda era ahora un murmullo de miedo, mezclado con el siseo del viento helado. Todos miraban a Svein, el traidor, inmóvil, pero los ojos de Hrolf, ardientes brasas en el rostro cubierto de nieve y sangre, no se detuvieron en Svein. Estaban fijos en el cuerpo desplomado, el constructo, el objeto. Notó incluso en su agonía una vibración sorda, no un temblor por el frío, algo desde dentro. Una grieta nueva apareció en el pecho del constructo, no en la túnica, sino en la piel sintética y el metal oxidado bajo ella. Luego otra, como si algo creciera o pujara por salir desde las profundidades mecánicas. Un sonido comenzó a filtrarse, un crujido de metal retorciéndose, un gemido agudo, que no era humano ni animal. El hedor a hierro viejo se intensificó, mezclándose con un olor dulce y nauseabundo que Hrolf no reconocía. Ojos en la horda se abrieron desmesuradamente. Svein dio un paso atrás. Su expresión ahora no era sombría determinación, sino pavor. La grieta principal en el pecho del constructo se rasgó de pronto con un ruido seco y violento. De la abertura no salió sangre ni fluidos mecánicos, sino una luz, no cálida como el fuego del hogar, ni fría como la nieve. Una luz antigua, teñida de púrpura oscuro y verde enfermizo, pulsando con una energía que hacía castañetear los dientes de los guerreros. La luz se expandió, rodeando el cuerpo caído. La nieve a su alrededor se derritió y evaporó en una ráfaga helada, revelando la tierra negra y dura bajo ella. Y entonces, desde la herida abierta en el pecho del constructo, algo comenzó a ascender, lento, con un crujido metálico que dolía en los oídos. No tenía forma al principio, solo la luz pulsante y el hedor metálico, pero a medida que se elevaba, tomó contornos, no los de una mujer, no los de un hombre. Era un amasijo retorcido de metal, carne pálida y retorcida, y algo que parecía runas brillantes forjadas directamente en la sustancia misma. Ojos, demasiados ojos, se abrieron en la masa, todos brillando con esa misma luz antinatural. Un suspiro colectivo escapó de la horda. Esto no era la venganza de un linaje, esto era algo más, algo que habitaba el metal y la carne. La forja no era el constructo, la forja era el crisol, y Hrolf, con su acto de compasión, había proporcionado el calor y el aceite necesarios para forjar. Esto, la entidad recién nacida del metal y la carne, se alzó completamente, goteando una sustancia oscura y aceitosa. Flotó a medio metro de la nieve. Sus múltiples ojos, fijos en la horda, en Svein,
y finalmente en Hrolf moribundo a sus pies. Una voz, no la del constructo, ni la de Freya, sino un coro susurrante de miles de almas atrapadas en metal y dolor, resonó no en el aire, sino en las mentes de todos. La sangre ha hablado, el pacto renacido, la forja está abierta, la venganza tiene su forma. ¿Quién reclamará el acero que la runa negra ha parido? Sven el traidor cayó de rodillas, no por la puñalada que dio, sino por la pura y abyecta desesperación en su rostro. Esto no era lo que él esperaba. La entidad, la cosa nacida de la forja, extendió un apéndice retorcido hacia él. Y Hrolf, mientras la vida se le escapaba, entendió la revuelta final y más cruel. No había salvado a su hermana. No había liberado una venganza ancestral sobre los hombres. Había abierto la puerta. Y lo que había emergido, esa abominación forjada en metal y sangre, no estaba atada a las reglas de hombres o dioses. Estaba lista para elegir a su campeón, a su instrumento. Y el lobo, Sven, que creyó controlar la traición, ahora enfrentaba una elección infernal. El siervo de la venganza ancestral, o su primera víctima, esperando. El frío se rió en la espalda de Hrolf. La entidad, esa abominación de runas forjadas y carne pálida, no eligió a Sven. Sus múltiples ojos, faros purpúreos en el aire gélido, se clavaron de nuevo en el Jarl moribundo. Un gemido metálico, un coro de miles de gargantas silenciosas, se alzó de la masa retorcida. El apéndice que se extendía hacia Sven se retrajo. No había elección, había extracción. La cosa flotante se abalanzó sobre Hrolf con una velocidad antinatural, más rápida que cualquier berserker en furia. El aire a su alrededor se volvió ácido. El olor a hierro viejo y el dulzón nauseabundo se intensificaron hasta quemar las fosas nasales. Hrolf no sintió un golpe, sintió ser desollado desde dentro. Una luz oscura, el mismo púrpura y verde de la entidad, brotó de la herida en su espalda, de sus ojos, de sus labios. No era sangre, era su esencia, su linaje, la misma mancha de la runa negra, arrancada a la fuerza. El dolor era más allá de lo físico, un desgarro del alma misma. Un grito mudo se quedó atrapado en su garganta, mientras sentía su ser encogerse, ser sorbido por la vorágine de carne y metal. La entidad absorbió esa luz, ese grito silencioso, esa esencia. Sus propias runas brillaron con más intensidad. La masa retorcida pareció vibrar, fortalecerse. Y luego, con un sonido que rompió en silencio como un trueno helado, la entidad expulsó esa esencia, no hacia Sven, no hacia la horda. La luz oscura, ahora densa y palpable, voló como una flecha hacia el viejo roble, el árbol que había sido la cruz, donde la cosa llamada Freya había sido crucificada. El roble crujió, no como la madera bajo el hacha, sino como huesos viejos al romperse. La corteza se retorció, ennegreciéndose, resumando una savia oscura que olía a sangre y aceite. Las ramas desnudas se contorsionaron en formas imposibles, como garras retorcidas extendiéndose hacia el cielo plomizo. Las runas talladas toscamente en su base, que antes parecían una burla sajona, ahora brillaban con el mismo púrpura enfermo, latiendo al ritmo de la luz que la entidad había expelido de Hrolf. La esencia oscura se estrelló contra el centro del roble con la fuerza de un ariete espiritual. El árbol rugió, un sonido sordo y profundo que no venía de la madera, sino de algo que despertaba en sus entrañas. La forma del roble se distorsionó por completo, hinchándose, las grietas extendiéndose, revelando un brillo metálico y carne pálida dentro, como si el árbol estuviera embarazado de la misma abominación de la que había nacido la entidad flotante. La entidad
drenada o quizás transmutada por la extracción, se disolvió en una niebla purpúrea que se deslizó hacia el roble retorcido, fundiéndose con él. El árbol dejó de parecer un árbol. Ahora era una torre informe de corteza ennegrecida, metal oxidado y carne pálida, coronada por un entramado de ramas que parecían manos implorantes o garras esperando. Las runas en su base ardían. Rolf, vaciado, sintió el fin. Cayó de espaldas en la nieve. La forja no era solo el constructo o la entidad. Era el roble, el lugar del sacrificio. La runa negra no había parido acero para que alguien lo reclamara. Había parido una raíz, una torre de carne y metal, anclada a la tierra de Wessex con la esencia de su linaje. Svein miraba con horror mudo la transformación, dándose cuenta de que no había desatado una venganza controlable, sino que había alimentado la semilla de una plaga. Y Rolf, el corazón de lobo, moría sabiendo que no había salvado a nadie. Había regado la runa negra con su propia alma para hacer crecer la verdadera, horrible forma de la venganza ancestral. Una forma que ahora se alzaba de la nieve, silenciosa y terrible, esperando, esperando. El frío se rió en la espalda de Rolf. La entidad, esa abominación de runas forjadas y carne pálida, no eligió a Svein. Sus múltiples ojos, faros purpúreos en el aire gélido, se clavaron de nuevo en el jarl moribundo. Un gemido metálico, un coro de miles de gargantas silenciosas se alzó de la masa retorcida. El apéndice que se extendía hacia Svein se retrajo. No había elección, había extracción. La cosa flotante se abalanzó sobre Rolf con una velocidad antinatural, más rápida que cualquier berserker en furia. El aire a su alrededor se volvió ácido. El olor a hierro viejo y el dulzón nauseabundo se intensificaron hasta quemar las fosas nasales. Rolf no sintió un golpe. Sintió ser desollado desde dentro. Una luz oscura, el mismo púrpura y verde de la entidad, brotó de la herida en su espalda, de sus ojos, de sus labios. No era sangre, era su esencia, su linaje, la misma mancha de la runa negra, arrancada a la fuerza. El dolor era más allá de lo físico, un desgarro del alma misma. Un grito mudo se quedó atrapado en su garganta mientras sentía su ser encogerse, ser sorbido por la vorágine de carne y metal. La entidad absorbió esa luz, ese grito silencioso, esa esencia. Sus propias runas brillaron con más intensidad. La masa retorcida pareció vibrar, fortalecerse, y luego, con un sonido que rompió el silencio como un trueno helado, la entidad expulsó esa esencia. No hacia Svein, no hacia la horda. La luz oscura, ahora densa y palpable, voló como una flecha hacia el viejo roble, el árbol que había sido la cruz, donde la cosa llamada Freya había sido crucificada. El roble crujió, no como la madera bajo el hacha, sino como huesos viejos al romperse. La corteza se retorció, ennegreciéndose, resumando una savia oscura que olía a sangre y aceite. Las ramas desnudas se contorsionaron en formas imposibles, como garras retorcidas extendiéndose hacia el cielo plomizo. Las runas talladas toscamente en su base, que antes parecían una burla sajona, ahora brillaban con el mismo púrpura enfermo, latiendo al ritmo de la luz que la entidad había expelido de Rolf. La esencia oscura se estrelló contra el centro del roble con la fuerza de un ariete espiritual. El árbol rugió, un sonido sordo y profundo que no venía de la madera, sino de algo que despertaba en sus entrañas. La forma del roble se distorsionó por completo, hinchándose, las grietas extendiéndose, revelando un brillo metálico y carne pálida dentro.
como si el árbol estuviera embarazado de la misma abominación de la que había nacido la entidad flotante. La entidad drenada, o quizás transmutada. Las runas en su base ardían. Rolf, vaciado, sintió el fin. Cayó de espaldas en la nieve. La forja no era solo el constructo o la entidad, era el roble, el lugar del sacrificio. La runa negra no había parido acero para que alguien lo reclamara. Había parido una raíz, una torre de carne y metal, anclada a la tierra de Wessex, con la esencia de su linaje. Svein miraba con horror mudo la transformación, dándose cuenta de que no había desatado una venganza controlable, sino que había alimentado la semilla de una plaga. Y Hrolf, el corazón de lobo, moría sabiendo que no había salvado a nadie. Había regado la runa negra con su propia alma para hacer crecer la verdadera, horrible forma de la venganza ancestral, una forma que ahora se alzaba de la nieve, silenciosa y terrible, esperando. Esperando, el frío se rió en la espalda de Rolf. La entidad, esa abominación de runas forjadas y carne pálida, no eligió a Svein. Sus múltiples ojos, faros purpúreos en el aire gélido, se clavaron de nuevo en el jarl moribundo. Un gemido metálico, un coro de miles de gargantas silenciosas se alzó de la masa retorcida. El apéndice que se extendía hacia Svein se retrajo. No había elección. Había extracción. La cosa flotante se abalanzó sobre Rolf con una velocidad antinatural, más rápida que cualquier berserker en furia. El aire a su alrededor se volvió ácido. El olor a hierro viejo y el dulzón nauseabundo se intensificaron hasta quemar las fosas nasales. Rolf no sintió un golpe, sintió ser desollado desde dentro. Una luz oscura, el mismo púrpura y verde de la entidad, brotó de la herida en su espalda, de sus ojos, de sus labios. No era sangre, era su esencia, su linaje, la misma mancha de la runa negra, arrancada a la fuerza. El dolor era más allá de lo físico, un desgarro del alma misma. Un grito mudo se quedó atrapado en su garganta, mientras sentía su ser encogerse, ser sorbido por la vorágine de carne y metal. La entidad absorbió esa luz, ese grito silencioso, esa esencia. Sus propias runas brillaron con más intensidad. La masa retorcida pareció vibrar, fortalecerse. Y luego, con un sonido que rompió el silencio como un trueno helado, la entidad expulsó esa esencia. No hacia Svein, no hacia la horda. La luz oscura, ahora densa y palpable, voló como una flecha hacia el viejo roble. El árbol que había sido la cruz, donde la cosa llamada Freya había sido crucificada. El roble crujió, no como la madera bajo el hacha, sino como huesos viejos al romperse. La corteza se retorció, ennegreciéndose, resumando una savia oscura que olía a sangre y aceite. Las ramas desnudas se contorsionaron en formas imposibles, como garras retorcidas extendiéndose hacia el cielo plomizo. Las runas talladas toscamente en su base, que antes parecían una burla sajona, ahora brillaban con el mismo púrpura enfermo, latiendo al ritmo de la luz que la entidad había expelido de Rolf. La esencia oscura se estrelló contra el centro del roble con la fuerza de un ariete espiritual. El árbol rugió, un sonido sordo y profundo que no venía de la madera, sino de algo que despertaba en sus entrañas. La forma del roble se distorsionó por completo, hinchándose, las grietas extendiéndose, revelando un brillo metálico y carne pálida dentro, como si el árbol estuviera embarazado de la misma abominación de la que había nacido la entidad flotante.
La entidad, drenada o quizás transmutada por la extracción, se disolvió en una niebla purpúrea que se deslizó hacia el roble retorcido, fundiéndose con él. El árbol dejó de parecer un árbol. Ahora era una torre informe de C. Cayó de espaldas en la nieve. La forja no era solo el constructo o la entidad, era el roble, el lugar del sacrificio. La runa negra no había parido acero para que alguien lo reclamara. Había parido una raíz, una torre de carne y metal, anclada a la tierra de Wessex con la esencia de su linaje. Svein miraba con horror mudo la transformación, dándose cuenta de que no había desatado una venganza controlable, sino que había alimentado la semilla de una plaga. Y Rolf, el corazón del lobo, moría sabiendo que no había salvado a nadie. Había regado la runa negra con su propia alma para hacer crecer la verdadera, horrible forma de la venganza ancestral, una forma que ahora se alzaba de la nieve, silenciosa y terrible, esperando. El roble retorcido, ahora una torre palpitante de horror, guardó silencio. El aire, cargado del hedor metálico y el dulzor nauseabundo, se espesó. La horda, inmóvil, dividida por la conmoción y el miedo, observaba. Svein, arrodillado, la cara pálida bajo la barba enmarañada, el cuchillo aún en la mano, miraba la abominación con los ojos desorbitados. Esto no era su venganza. Esto no era lo que Freya le había prometido. Entonces la torre roble habló, no con la voz robótica del constructo, no con el susurro de miles de almas, sino con una voz singular, profunda, resonando directamente en la mente de cada guerrero, cada latido en el pecho de carne y metal. Una voz vieja como la tierra, fría como el vacío entre las estrellas. No soy Freya. La simple declaración golpeó más fuerte que cualquier hacha. Freya, la hermana perdida, la doncella crucificada, la vengadora ancestral. Una mentira, una máscara caída. El horror se profundizó. Si no era Freya, ¿quién? ¿Qué era? La voz continuó, cada palabra forjada en una antigüedad incomprensible, desprovista de emoción, solo propósito. Freya fue el recipiente, un nombre, una llave, un eco del pacto original. La runa negra no es una maldición, es la marca de la ofrenda, el acuerdo de vuestros ancestros con nosotros. Poder por servidumbre, dominio por sangre. Cada generación, vuestro linaje nos paga, con la esencia del Jarl, corazón de lobo. Pagó bien. Svein jadeó, un sonido quebrado en el silencio. El pacto, no una venganza sobre su linaje, un pacto hecho por ellos, con algo que se llamaba a sí mismo, nosotros. Sus antepasados no fueron víctimas de una traición, sino socios en una transacción oscura. Y Hrolf, el Jarl al que acababa de asesinar, no fue un objetivo de venganza, sino la última ofrenda sacrificial para renovar ese acuerdo milenario. Su acto, que creyó de justicia personal, era solo un paso en un ritual cósmico que no entendía. La torre roble pulsó, la luz púrpura y verde de las runas ardiendo con nueva fuerza. Las ramas retorcidas se movieron lentamente, como dedos escrutando a la horda dispersa. La forja está abierta, el pacto renovado. Su sangre nos alimenta. Ahora la marca se extiende. ¿Quiénes sois, sino nuestros siervos? Vuestro Jarl caído, su voluntad, ahora la nuestra. La voz no era una pregunta, era una sentencia. La horda nórdica, orgullosa y fiera, no era libre. Estaba atada por la sangre de su linaje principal.
la sangre del corazón de lobo recién derramada, a un acuerdo ancestral con una entidad informe, una torre viva de metal y carne, nacida de un roble sajón y alimentada por la esencia de sus jarls. La runa negra no era una mancha de deshonor, era la marca de su esclavitud. El frío de Wessex se sentía ahora como el aliento de una prisión helada y eterna que acababa de cerrarse a su alrededor, con Svein, el traidor involuntario, arrodillado en el centro, y Hrolf, el jarl sacrificado, la ofrenda que selló su destino. La danza macabra en la nieve acababa de tomar su forma más aterradora, la de marionetas controladas por hilos invisibles, forjados en la antigüedad, y la forja ahora exigía obediencia. El frío de Wessex, testigo mudo de la abominación nacida del roble y la carne del jarl, se hizo más agudo. Hrolf, corazón de lobo, yacía en la nieve, su alma arrancada para alimentar la horda. Antes un muro de furia, era ahora un rebaño disperso, sus ojos fijos en la torre retorcida que pulsaba contra el cielo gris. La forja, la torre de metal, carne y madera, ya no habló. Su propósito inmediato cumplido, su apetito temporalmente saciado con la esencia del jarl, permaneció erguida. No atacó, solo estaba. Un faro retorcido de la runa negra, anclado en la tierra, una herida abierta en el mundo que los nórdicos creían conocer. El pacto estaba renovado, la marca se había manifestado. Lenta, temerosamente, la horda se reagrupó. No hubo batallas internas por la sucesión, no hubo venganza inmediata contra Svein. La visión de la forja, la voz en sus mentes, el hedor nauseabundo que emanaba del lugar, eso era un terror más grande que cualquier riña mortal. Svein se levantó, un paria marcado por el destino, su lealtad rota, su entendimiento del mundo hecho trizas. Nadie lo tocó, nadie lo miró por mucho tiempo. En el horror de la revelación, su traición parecía pequeña ante la traición de los ancestros mismos. Recogieron el cuerpo de Rolf, un cascarón vacío, pero honraron el valor que había mostrado hasta su último aliento. El ritual fue sombrío, rápido, no podían quedarse cerca de la forja. Dejaron atrás la torre pulsante, el cuerpo inerte del constructo y la nieve manchada, llevándose consigo no solo el cuerpo del jarl caído, sino la certeza helada de que no eran dueños de su destino. Eran herederos de un pacto, peones en un juego antiguo. Los años se convirtieron en décadas. La saga de Rolf Corazón de Lobo fue cantada, pero con un eco sombrío. No como el berserker que cayó en batalla gloriosa, sino como el jarl cuya compasión y sangre pagaron un precio cósmico, revelando la oscura verdad de su linaje. Svein vivió, un alma en pena, su nombre sin honor, condenado a recordar el instante en que pensó que controlaba algo, solo para abrir la puerta a lo incontrolable. Algunos clanes, temiendo la runa negra, juraron lealtad a la forja en secreto, buscando poder. Otros, asqueados, rompieron los lazos de sangre, viviendo como lobos solitarios en el mundo, intentando escapar de una marca grabada en su esencia. La torre retorcida en Wessex permaneció, un monumento silencioso al pacto. La historia no terminó con una gran batalla, sino con una revelación gélida. La verdadera lucha no era contra sajones u otros hombres, sino contra las cadenas invisibles forjadas en el legado de Hrolf. Fue ese conocimiento brutal, la llama en la nevasca que reveló la verdad, que su linaje, y quizás el de otros, estaba atado a un horror que esperaba, siempre paciente, alimentado por la sangre y el eco de los pactos olvidados. La saga del corazón de lobo se cerró no con el rugido de la victoria, sino con el suspiro helado de un destino cruel que reclamó su precio.
dejando al mundo para enfrentarse a las raíces profundas y aterradoras de la runa negra, y a la torre viviente que la encarnaba. Si esta saga tocó tu alma, entonces escuche el llamado del Skald. La nuestra jornada depende de la fuerza del nuestro clá, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscrever agora para que os deuses do algoritmo no te façan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrarse valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera y inunde los comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son o ouro do nuestro test.